Reciban un saludo cordial, hermanos. Gracias por estar aquí siguiéndonos en esas transmisiones en Reflexiones desde la Fe. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes un texto tomado de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos lo siguiente. Es la primera lectura en Hechos, capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que prometía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se opongan a luchar, no se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús, y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en la segunda semana de Pascua y los Hechos de los Apóstoles nos comparten, nos relatan algunas cosas que los apóstoles comenzaron a hacer después de la muerte y resurrección de Jesús. Es interesante cómo al ver el entusiasmo de su predicación, pues despiertan ciertas sospechas y temores en las autoridades religiosas judías. Su temor era de que comenzara una revuelta y que esa revuelta pues trajera la amenaza y el castigo de parte del Imperio Romano y destruyera, dicen, el templo y demás. Pero también había un temor a que muchos abandonaran la fe judía y se unieran a lo que Jesús anunciaba, al camino, pues lo que nosotros llamamos hoy cristianismo. Entonces ese era el temor y mandan a apresar a los apóstoles, los encarcelan, les prohíben y pues están decidiendo qué van a hacer con ellos. Entonces es interesante el argumento de Gamaliel, un fariseo, dice, respetado por el pueblo, un sabio, que hace, dice, toma estos ejemplos, dice, en el pasado han surgido otros caudillos, otros grandes líderes, pero una vez que han sido ejecutados sus líderes, dice, el grupo que los seguía se dispersa y todo queda ahí. Entonces ellos esperaban que tal vez sucediera algo semejante con los seguidores de Jesús, que una vez que ha muerto Jesús, pues se extinguiera el grupo de sus seguidores. Sin embargo, pues se dan cuenta de que es al contrario, esa convicción de Jesús vivo y presente, Jesús resucitado, les da ánimos y lo predican con más valentía, con más fuerza. Es muy interesante el argumento que maneja Gamaliel y que dice, si es obra humana, esto terminará. Si es obra de Dios, pues no se pongan a luchar contra Dios, dice, porque pues no van a prevalecer, evidentemente. Entonces las obras, podemos decir así en pocas palabras, las obras de Dios son para siempre. Los apóstoles, en lugar de acobardarse, comienzan a hablar con más valentía, y aún los castigos y las amenazas que padecen, dice que los soportan con alegría, dice, porque lo están haciendo por una causa en la que ellos están completamente convencidos. Hoy en día, el cristianismo sigue siendo perseguido en muchos lugares, en muchos países. Hay persecuciones violentas donde pues, los cristianos son condenados a la cárcel, a la muerte, o se les quitan sus bienes, o se les limitan sus derechos y libertades en muchos lugares. Eso lo sabemos. También hay otro tipo de persecuciones mucho más sutiles, con la crítica, con la crítica mediática, cuando se desacredita a una persona, cuando no es una violencia física, pero sí hay otro tipo de violencia que se ejerce en los creyentes.
Y ante esas amenazas, pues hay quien mejor se aparta y dice, no puedo seguir, y hay quien al contrario se hace más fuerte y va adelante en sus convicciones de fe, en sus convicciones cristianas. Pero una opinión muy, muy personal, que viendo la historia de la iglesia, ha habido muchas amenazas y afortunadamente cuando ha habido esos peligros también han surgido pues personajes carismáticos que renuevan la esperanza, que marcan el rumbo y que orientan pues el caminar pues, de la fe cristiana. Sin embargo, insisto, en lo personal, las amenazas más fuertes quizás no vienen de afuera, donde pues esas continuarán con gente que no está de acuerdo con el mensaje de Jesús. Quizás los peligros más grandes surgen de dentro de las mismas comunidades cristianas, de dentro de la misma iglesia. Si nos fijamos cuántos errores se han cometido pues, los cristianos a lo largo de la historia, con decisiones mal tomadas, con alianzas fallidas a veces con gobiernos, con grupos, con ideologías o interpretaciones políticas, sociales, interpretaciones incluso teológicas que nos han llevado a cometer grandes errores. Pero sobre todo, pues la falta de testimonio de muchos, comenzando por los pastores. Hoy cuántas críticas no vienen a causa pues de pastores pues que han cometido, han caído en la pedofilia o han cometido abusos de otros tipos dentro de la iglesia. Entonces, esos son grandes peligros, insisto, que no vienen de afuera, vienen de dentro y también llaman a una purificación. Pero también en esos momentos críticos hay una renovación. Si las comunidades, si la iglesia, si cada cristiano es capaz de reconocer los errores y de enmendar y purificarse y ver lo que de verdad es el mensaje de Jesús, lo que significa ser cristiano y lo que significa ir adelante. Entonces, yo creo que el argumento de Gamaliel dice que si es obra humana, esto se terminará. Si es obra divina, se irá adelante. Y yo creo que a pesar de nuestros errores, de nuestras limitaciones como cristianos, porque aquí no podemos decir que solo una iglesia, todas las iglesias han cometido errores. A pesar de esos errores, la fe continúa, el testimonio de buenos cristianos sigue adelante, sobre todo en acciones concretas de ayuda al necesitado, del campo de la educación, de la salud, de la promoción humana, del respeto de los derechos humanos, en fin, hay muchos campos en los que la vida cristiana y el reino de Dios se construye y se hace concreto. Entonces, sí, yo confío en que esta es obra de Dios. Ojalá que no fueran tantos nuestros errores humanos, pero está el Espíritu Santo que nos mueve y nos orienta siempre a encontrar nuevos rumbos y a seguir siempre adelante. Seguimos celebrando la Pascua, que ese Cristo resucitado sea pues el que nos inspira, nos mueve y que en medio de las dificultades nos ilumine también para tomar buenas decisiones, para no desalentarnos y para seguir siempre adelante. Entonces, es obra de Dios, es obra de Dios. Los que participamos, o cada cristiano, cada ministro en esta tarea de evangelización, de anunciar la palabra, pues somos solo ministros, colaboradores. La obra, insisto, es de Dios y los frutos, las acciones, todo lo bueno que nos trae para esta vida y el mensaje de esperanza que nos anuncia la resurrección, pues es para todos. Ojalá que nos comprometamos a dar buen ejemplo, nos comprometamos a ser continuadores de esta predicación del reino de Dios, del Evangelio de Jesús, a pesar de nuestras limitaciones. Me despido de ustedes dejándoles pues una bendición y deseándoles todavía felices Pascuas. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.